Bien, volvemos nuevamente con Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje integrada número 5, actividad número 2, y desarrollamos, recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad, dirigido para tercero y cuarto de secundaria. Esto es la segunda parte. Bien, empecemos con los datos recolectados después de realizar la encuesta. Bien, y ahora presentamos los 64 datos que hemos obtenido al realizar nuestra encuesta mediante el formulario de Google. Bien, aquí le presentamos las 64 valores que representan la edad de los encuestados. Entonces son 64 encuestados, 64 edades diferentes que nos han mencionado los encuestados. Bien, ahora con esto vamos a construir una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, como ves, es una cantidad increíble de información. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es realizar una tabla de frecuencias de datos agrupados. Entonces para ello vamos a hacer los siguientes pasos. 3 pasos importantes que debes realizar. El primer paso es calcular el rango de todos estos datos que tenemos. Ahora, ¿cómo era el rango? Bien, para el rango hay que recordar que se determina restando simplemente el valor máximo con el valor mínimo que tiene tu información. Así que dentro de todos estos datos debemos de identificar el más grande y el más pequeño. La diferencia se le llama rango en este caso. Lo hemos denominado con R. Entonces identificamos, miramos todos los números acá y reconocemos que el valor máximo es 60. Ese es el valor más grande que tiene. Ahora identificamos el valor más pequeño, que sería el número 11. ¿Ve? Hay varios 11 inclusive. Entonces el rango estaría dado por la diferencia de ellos, y eso bastante sencillo, sale 49. Bien, ya tenemos el rango. Ahora inmediatamente después del rango encontramos o realizamos el paso número 2. El paso número 2 consiste ahora en utilizar la fórmula de Sturges. Es un matemático que propuso una fórmula que nos va a ser de mucha utilidad para esta preparación de la tabla. Bien, ¿cómo es la fórmula de Sturges? El valor está dado, lo he denotado por la letra K, es simplemente la unidad más 3,322 por el logaritmo de n. Ahora usted se preguntará, ¿y n quién es? El valor de n se refiere al número de datos que tiene tu información. En este caso son 64 encuestados, son 64 datos, por lo tanto n vale 64. Entonces aquí el valor de n es 64 y lo reemplazo. Al reemplazar vas a encontrar esta expresión y esto lo tenemos que realizar con la calculadora. Así que invocamos la presencia de la calculadora, ya apareció. Ahora aquí vamos a escribir 1 más el 3.322, eso por el logaritmo, acá está el logaritmo del número 64. Cerramos el paréntesis y ahora ponemos el igual y determinamos que sale 7,000, o sea 7 en otras palabras. Entonces nuestra calculadora ahora se guarda y vamos a decir el resultado es 7. Bien, ya tenemos el resultado de acá. Ahora usted dirá, ¿y qué indica esta fórmula de Sturges que acabo de utilizar? Este número encontrado lo que te indica es el número de intervalos que tengo que formar. Así que de todos estos 64 valores los vamos a agrupar en 7 intervalos, en 7 grupos. Bien, tercer paso. El paso número 3 ahora es el cálculo de lo que le llaman la amplitud. Se refiere a la longitud que va a tener cada uno de estos intervalos que voy a encontrar. Así que son 7 intervalos. Ahora necesito saber qué longitud tiene. Para eso simplemente tengo que hacer una división para encontrar esa amplitud. Vas a dividir el R, que es el rango, entre este valor que es el que encontramos con la fórmula de Sturges. Entonces vamos a dividir el rango, que es 49, entre este valor que sería 7. Entonces va a ser 49 entre 7 y todo el mundo sabe que eso sale 7. Entonces la amplitud es 7. Significa que la longitud del intervalo es de 7. Entonces son 7 intervalos y su longitud es de 7 unidades. Bien, ya tenemos todos estos valores y este valor de A, la amplitud, es el que me interesa en este caso. Así que borramos toda esta información y esta amplitud lo dejamos porque lo necesitamos. Entonces pasamos ahora y aquí está, ¿ves? Número de datos 64 y la amplitud 7 que he determinado. Ahora aquí construimos nuestra tabla de frecuencias. Esta va a ser la tabla número 1 que corresponde a la edad de los encuestados. Bien, ¿qué voy a hacer acá? Acá, como ves, he separado, y esta tabla ya lo dan en la actividad,
las clases, o sea, los intervalos. La marca de clase ahorita vamos a determinar y decir cómo se encuentra. Entonces acá vamos a escribir los intervalos. Bien, acá como ve usted, hay 7 espacios, porque son 7 intervalos que encontramos. Ahora usted empezará con el valor. ¿Qué número se comienza? Se comienza con el menor de ellos. Entonces aquí debemos de identificar el más pequeño, ya lo habías visto hace rato, era el número 11. Entonces aquí empiezas con 11 en el intervalo y se pone este corchete para indicar que es cerrado. Ahora usted dirá, pues oye, el otro extremo. El otro extremo simplemente vas a avanzar un valor, que es la amplitud. Y la amplitud sabes que es 7. Entonces a este numerito simplemente le sumas el número 7. Súmale 7, 11 más 7, 18. Ese es el otro extremo. Y ese otro extremo se coloca abierto. Siempre es así. En la izquierda cerrado, en la derecha es abierto. Bien, ya terminé el primer intervalo. Ahora, para el siguiente intervalo, lo que hacen algunos es copiar este 18 aquí y el siguiente simplemente le van sumando 7. O también puedes hacer esto. A estos valores que tienes, simplemente súmale 7 y formas el nuevo intervalo. Por ejemplo, 11 más 7, 18. Aquí está. Y 18 más 7, 25. Ya terminó. Siguiente intervalo, vuelves a sumarle 7. Esto más 7, 25. Esto más 7, 32. Ahora, nuevamente, ¿qué hago? Le sumo 7. Y así voy. Más 7 sería 32, aquí más 7 es 39. Ahora de nuevo le suma 7, sería ahora 39, y aquí le sumo 7, sería 46. Le vuelves a sumar ahora el número 7, quedaría 46, y al sumar 7 acá queda 53. Le vuelves ahora a sumar otro 7, quedaría 53, y aquí queda 60. Cuando este termine el último valor, acá generalmente colocan abierto, pero también se puede colocar cerrado porque dicho valor puede ser que sea parte de los datos que se tienen. Entonces aquí se recomienda poner cerrado porque ahí terminan los intervalos, ¿de acuerdo? Ya no hay más después de eso. Entonces ya tenemos todos los intervalos que le llaman clases, así que cuando dicen las clases se refiere a los intervalos formados, son 7 y la longitud es de 7. Ahora, la marca de clase lo denominan con XY. Eso se determina simplemente efectuando con estos dos numeritos del intervalo la semisuma, es decir, la suma entre 2. Entonces lo que vas a hacer con estos dos numeritos es sumar y dividir entre 2, y eso va aquí. Para este caso sería 11 más 18 y lo divides entre 2. 11 más 18, 29, entre 2 sería 14,5. Entonces ese de ahí es la marca de clase. Ahora, para el siguiente tendrías que decir 18 más 25 entre 2. Para el siguiente lo mismo y así continuar. Pero si te das cuenta es un poco tedioso, entonces lo que se hace de manera práctica es así. Si tú tienes el primer valor de la marca de clase, para encontrar los siguientes, simplemente ¿sabes qué haces? Le vas a sumar la amplitud. Así que a este numerito le sumas la amplitud 7, 21,5. A este nuevo numerito le sumas la amplitud y encuentras 28,5. A este nuevo valor le sumas la amplitud y así vas a seguir a este nuevo número sumarle la amplitud. A este nuevo número la amplitud. Y a este nuevo número súmale de nuevo la amplitud. Así que a él sería más 7. 49,5 más 7 es efectivamente ese número que estás pensando, 56,5. Y ya tenemos las marcas de clase encontradas. Bien, entonces no te olvides, marca de clases, la suma de ellos entre 2. Y para encontrar los que siguen, simplemente se le aumenta la amplitud. Ahora, la frecuencia absoluta. Para la frecuencia absoluta que lo denotan por FI, simplemente va a consistir en contar el número de elementos, número de datos que se encuentran en el intervalo. Por ejemplo, para la frecuencia absoluta de esta primera, significa que esos valores deben estar entre 11 y 18, o sea, menores que 11, menores que 18. De 11 hasta los números menores que 18, porque es abierto en 18. Tiene que ser 17, pero 18 no. Entonces, de 11 hasta 17 se debe tomar. Ahora, eso lo tengo que identificar aquí y ver cuántos son. Entonces comienzo a mirar, a ver, aquí comienzo a mirar, menor que 18, no te olvides, menor que 18, este es 1, menor que 18, aquí está, menor que 18, sigo buscando, aquí está, voy marcando los que son menores que 18, aquí hay otro, también, y sigo ubicando, a ver, acá hay otro más, por aquí seguimos,
otro numerito, menor, este no, este es 18, yo quiero menores, menores, aquí hay otro, menor, menor, aquí también es menor, este también es menor, aquí está otro más, menor que 18, menor que 18, menor que 18, aquí hay otro, aquí también hay otro, menor que 18, aquí hay otro más, menor que 18, aquí también encontramos uno, seguimos la búsqueda, aquí hay otro, menor que 18, este también cumple, menor que 18, aquí hay uno, otro a su costadito, aquí hay otro más menor que 18 y este también cumple, ya no hay más. Todos los que he marcado son los que están en este lugar, ahora hay que contarlos. Bien, comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, continúas tú sabes contar, yo confío en ti, a ver, estás contando, contabilizando y ya seguramente lo tienes, te sale 24. Son 24 numeritos marcados que estás viendo, cuéntalos si es que estás en duda. Bien, ahora el siguiente, de 18 a 25, entonces significa que deben ser menores que 25. Por eso, pero mayor que 18, cierto, pero ya están marcados esos números, así que esos ya no los vuelvas a contar. Los que están sin marca los voy a identificar. Menor que 25, así que comienzo a ubicar. Menor que 25, aquí va. Menor que 25, sigo buscando menor que 25 y así voy marcando todos los números menores que 25. No, este es igual a 20, yo quiero menor. Menor, 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 aquí hay otro. Otro también. Menor que 25, aquí hay uno más. Menor que 25, aquí hay otro que lo encontré, menor que 25, no, los que están sin marca, no te olvides, menor que 25, pero sin marcar, menor que 25, no, menor que 25, ya no hay más. Entonces todos los verdecitos es la frecuencia que tiene, entonces cuenta los verdecitos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 verdecitos, entonces la frecuencia ahí es 12. Bien, ahora el siguiente, 25 a 32, menores que 32. Entonces, de los que están sin marca, ubica los menores que 32. Este sería uno de ellos, lo voy a poner de amarillo. Menor que 32, menor que 32, acá hay otro. Menor que 32, este también. Menor que 32, no, a ver por aquí, menor no, este sí es menor, menor que 32. Menor que 32, este también es menor. Menor que 32, aquí hay otro. Menor que 32 y menor que 32. Ya está. Ahora cuenta los amarillitos. A ver, cuenta 1, 2, 3. Ya estás contando y me vas a decir seguro este número, 9. Ahora vamos con los números de 32 a 39. Menores que 39. Comienzo a ubicar menores que 39. Va 1. Ahora lo pongo así oscurito. Sigo buscando. A ver, por acá. Acá hay otro. Sigo buscando menores que 39. No te olvides. Menores que 39. Menores que 39, menores que 39, ya no hay más. Entonces, número de valores, 4. Ahora el otro, 39, 46, menores que 46, menores que 46, aquí está, de azulito, aquí hay otro, menor que 46, y así voy buscando menores que 46, menores que 46, menor que 46, menor que 46. Entonces contamos y yo sé que estás pensando en este número, azulito, los azulitos, cuenta los azulitos, 7. Ahora vamos con menores de 53. Menores de 53, aquí va una, menor de 53, van 2, menor que 53, van 3, menor, ya no hay más. Entonces aquí serían 3. Y ahora falta el último, hasta 60. Pero los que faltan justamente son los que tienes que ver. A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5. Solamente 5 han quedado. Entonces son 5 acá. Y si gustas puedes verificar. Estos son la cantidad de datos que están en cada intervalo. Así que si yo sumo todos estos datos, debe dar el total que es 64. Entonces procede a sumarlos y vas a verificar que es cierto. Sale los 64 datos que se tenían. Bien, ahora pasamos a encontrar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se determina mediante una formulita que está en tu hoja de actividades. Se determina dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos que se tiene. Para este caso, por ejemplo, sería frecuencia absoluta 24 entre el número de datos 64. O sea, sería así, 24 entre 64. Acá está. Ahora eso lo efectúas y te va a salir un número. ¿Qué número saldrá? Calculadora. Calculadora, a ver, sería 24, aquí lo ponemos 24 entre 64. Y eso nos sale, no quedó, queremos decimales,
0,375. Entonces lo redondeamos y nos va a salir 0,38. Redondea a 2 decimales. Y así voy a continuar con los demás. Así que ya sabes, hay que dividir este número entre el total. Entonces para el siguiente sería 12 entre 64. Eso va a ser 0,19. El siguiente es 9 entre 64 y eso va acá, 0,14. Y así voy dividiendo. 4 entre 64, 7 entre 64, 3 entre 64 y el último 5 entre 64. Ya tenemos ese valor, ¿de acuerdo? Ahora, esta frecuencia relativa HI, simplemente si tú sumas todo, te debe dar este valor. Compruébalo, súmalo y te debe dar la unidad. Bien, ahora calculemos la frecuencia porcentual. ¿Cómo es esto? La frecuencia porcentual simplemente se refiere a que este HI la vas a multiplicar por 100%, nada más. Entonces el porcentual se multiplica la frecuencia relativa por 100%. Entonces este numerito multiplícalo por 100, sería así. 0,38 por 100, y eso sale 38, pero se le dice por ciento. Y así vas a hacer todos. Entonces este multiplico por 100, me sale 19%. Por 100, 14%. Por 100, 6%. Por 100, ese número que me acabas de decir, 11%. Por 100, ya sé qué vas a decir. Por 100, ya tenemos el valor. Ahora, si tú sumas todos los porcentajes encontrados, te debe dar el 100%, obligatoriamente. Estos valores ya se sabe que deben de salir. Lo que tienes que hacer es llenar estos resultados que están acá. Este sería la tabla de frecuencias, pero este de acá es para datos agrupados. No te olvides eso, es para datos agrupados. Esta es la tabla más, digamos, laboriosa que se puede realizar. Entonces, esa es la manera de realizar. Y usted lo va a hacer con los datos que usted va a recabar. Acá va a tener 64 números que vas a recabar mediante la encuesta que tú realizarás. Esto ha sido mis datos con la encuesta que yo hice. Bien, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a construir la tabla número 2. Ahora usted dirá, ¿de dónde salen estas tablas? Bueno, las tablas están saliendo de las preguntas que se ha hecho. Una de las preguntas en la encuesta fue la edad, por eso hice mi tabla de edad de los encuestados. La segunda pregunta era el sexo de los encuestados, el género, masculino o femenino. Entonces con eso voy a hacer mi segunda tabla. Esta tabla va a ser de datos no agrupados. No necesito agrupar porque solamente aquí tienen dos respuestas posibles. O es masculino o es femenino. Entonces aquí voy a poner femenino, masculino. Ahora, yo cuento en mis encuestas realizadas, tengo que ver cuántas personas han marcado femenino. Y he contado y han sido 27 personas. Y el masculino he contado y me salió 37. Y como ves, si yo sumo, es el total de encuestados, 64. ¿Ve? Por eso esto se hace con datos no agrupados. ¿Por qué? Porque todo es simplemente dos respuestas, femenino o masculino. Entonces tengo que ver cuántos son de cada grupo nada más. No necesita agruparse nada. La frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente se hace así. El primero se copia, 27, y el siguiente valor de la frecuencia acumulada simplemente a él le va sumando los valores del siguiente. 27 más 37, y eso va ahora como nuevo resultado. 27 más 37, 64. Y ahí culmina porque ese es el total de valores o de encuestados que se tenía. La frecuencia relativa. Recuerde que solamente ¿qué se hace? Se divide la frecuencia absoluta entre el total. Entonces decimos 27 entre 64. ¿Ve? 27 entre 64 sale 0,42 aproximadamente, ¿no? Redondeando a 2 decimales. El siguiente sería 37 entre 64. Acá lo pongo en mi mente, mira, 37 entre 64. Lo divides y te sale 0,58. Ya está. Ahora dirás, ¿y la frecuencia porcentual? Recuerda que eso simplemente se toma este valor y se multiplica por 100. Así que esto en mi mente digo por 100. Estás pensando acá, mira, por 100. Ya en mi mente, mira, esto, ¿ves? Ilumine mi mente. Por 100, 42%. Borramos. Esto por 100, estás pensando mentalmente, pero acá lo escribo, por 100, 58%. Borramos. Ya está mi tabla determinada. Y ahora, como ves, verifica, ¿no? Si yo sumo esto, me sale el total de encuestados, 64. Si sumo las frecuencias relativas, debe salir 1. Y cuando sume las porcentuales, debe salir 100%. Entonces, todo esto ha sido una tabla de frecuencias, pero este es para datos no agrupados. No necesita agrupación.
Como ves, es bien sencillo hacer este tipo de tablas. Los agrupados es un poco más laborioso. Pasamos al siguiente, tabla número 3. ¿Cuál fue? La pregunta que se hizo fue, si alguna vez fuiste discriminado, te preguntaban eso y tú tenías que contestar no o sí. Solamente había también 2 respuestas, por lo tanto, también se hace con una tabla para, en este caso, datos no agrupados. Entonces aquí he puesto fuiste discriminado, tenía 2 respuestas, el no y el sí. Ahora, he contado cuántos me han contestado con el no y he encontrado que eran 41. Y los que contestaron sí fue 23. Como ves, la suma 64. Ahora con esto calculamos lo demás. Frecuencia absoluta acumulada. Simplemente pones el primero 41 y el que le sigue ahora simplemente sumar esto con el valor siguiente. 41 más 23. Y ese resultado va aquí. Ya está. Terminó eso. Frecuencia relativa. Ya, la relativa era dividir la frecuencia absoluta entre el valor total. Entonces sería 41 entre 64. Aquí lo pongo, mira, en tu mente, 41 entre 64. Lo divides y te sale con 2 decimales, 0,64. Ahora borramos. Ahora el siguiente es 23 entre 64. Lo divido y me sale 0,36. Ya está. Ahora, la porcentual, solamente esto se multiplica por 100, 64%. Esta se multiplica por 100, 36%. Y como ves, mira, suma 100%, suma 1. Ya tenemos nuestra tabla número 3, el que corresponde si alguna vez fuiste discriminado. ¿Ves? Es una tabla bastante sencilla. Pasemos a la siguiente tabla, 4. La tabla 4 ahora habla del motivo de discriminación. Esa era otra pregunta, ¿no? Te decía si era discriminado, decía sí, pero ahora decía el motivo de la discriminación. Bien, al decir el motivo, habían varias opciones, pero no eran muchas. Las opciones para el motivo de discriminación eran por el color de piel, por el lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas, por padecer alguna enfermedad, por rasgos físicos, y si no era ninguno de ellos, había una palabrita u otro. Ahora, la frecuencia absoluta tengo que ver cuántos han contestado esto, ¿no? Pero esta pregunta solamente la contestan los que fueron discriminados. Los que no han sufrido discriminación, ellos no tienen por qué contestar esto, porque no les corresponde. Solamente los discriminados tendría que preguntarle al que dijo, sí me discriminaron, tendría que preguntarle, ¿cuál fue el motivo? Pero si me dice, no fue discriminado, entonces no le pregunto más, ahí terminaría. Entonces acá la frecuencia absoluta al sumar el total de elementos que participan acá solamente son los que contestaron que sí fueron discriminados. Y eso han sido 23 de la tabla anterior, recuerda eso. Entonces ya no se trabaja con 64, solo con 23. ¿Quiénes son estos 23? Los que dijeron sí me discriminaron. Ahora, a esos 23 comencé a ver quiénes dijeron por el color de piel. Y vi que marcaron esa opción 5 personas. Por el lugar de procedencia vi que marcaron solamente 4. Por la forma de hablar fue 2. Por la lengua que hablas 5. Por padecer alguna enfermedad fue 3. Y por los rasgos físicos los contabilicé fue 3. Y en otros, marcaron la opción otros, fueron 1 persona. Bien, si tú sumas esto, como ves sale 23. Frecuencia absoluta acumulada, lo que dijimos hace un momento. El primero se copia. Ahí va. Ahora, para el siguiente, como dice acumulada, significa que voy sumando, agregando los valores que siguen. Así que para este cuadrito, simplemente este 5 se debe sumar con el valor siguiente. 5 más 4, y eso se coloca aquí, 9. ¿Ve? Así de fácil. Ahora, para el siguiente, este valor 9, ahora le vas a juntar con el otro. Lo acumulas con el siguiente dato. Sería 9 más 2. Y eso lo colocas acá, 11. Ahora el siguiente, este 11 se acumula con el número que sigue, 5. Con él se suma, y eso sale 16. Ahora el siguiente sería 16 más este 3. Eso sale 19. Ahora el siguiente sería 19 más el que sigue. Lo acumulas con el que sigue, por eso le llaman acumulada. 19 más 3. Eso sale 22. Y finalmente, ahora dirás, este 22 se le suma con el que sigue. Y eso sale lo que estás pensando. Ahí está el resultado. Bien, ya tenemos entonces la acumulada. Ahora vamos con la relativa.
La relativa era lo que habíamos mencionado hace rato. La frecuencia absoluta se divide con el valor de el número de personas que están en este grupo, que es 23. Sería 5 entre 23. Aquí lo ponemos en mi mente, mira acá en mi mente, 5 entre 23. Operas, por si acaso, a ver con calculadora para que lo verifiquen, ahí está. Vamos a efectuar 5 entre 23. Y nos sale el decimal 0,22, redondeando, 0,22. Entonces acá le ponemos 0,22. Y ahora sí borramos esta fracción y así ya tú te vas a lucir efectuando las demás divisiones. Sería ahora 4 entre 23. Entonces acá pones 4 entre 23, sale 0,17. Siguiente será 2 entre 23, 0,09. El siguiente será 5 entre 23, 0,22. 3 entre 23, 0,13. Nuevamente sería 3 entre 23, lo mismo que el anterior. Y el último será 1 entre 23. Y eso me sale 0,04. Ahora si te percatas, súmalo para que veas, te sale 1. Comprobado, comprobado. Ahora falta el porcentual. El porcentual, ya le dije, es facilísimo. Solamente, ¿qué vas a hacer con estos números? Multiplicarlos por 100. Por 100, 22%. Borramos. Esta también por 100. Esta de acá ahora también por 100. Sale 9. Esta multiplicas por 100. La siguiente también multiplico por 100. Siguiente por 100. 13. La siguiente también por 100. Y ese fue el último. 4%. Ya está mi tabla generada. ¿Ve? Este también ha sido para datos no agrupados. El motivo es por la cantidad de opciones que tiene, ¿no? Solamente tiene 7 opciones, es poco. En cambio le da la cantidad de respuestas diferentes que había, era bastante, ¿no? Eso es lo que lo diferencia. Este es para datos no agrupados. Bien, ya tenemos nuestra tabla 4, vamos con la tabla número 5. Ahora vamos a decir, ya dijeron el motivo, ahora tenías que preguntarle el lugar donde sucedió la discriminación. Y esto también lo contestan solamente las 23 personas que han dicho que fueron discriminados. Las opciones que tenía para indicar el lugar era esta: lugares públicos, escuela, colegio, instituciones públicas y era otros. Cantidad de personas que participan acá solamente son 23 porque ellos son los que dijeron sí me discriminaron. Ahora contabilicé quiénes marcaron lugares públicos. Vi que marcaron 7 personas. Escuela, colegio marcaron 5, instituciones públicas 6 y en otros marcaron 5. Bien, ahora la frecuencia acumulada ya sabemos qué hacer. El primero se copia. Luego para el siguiente se le acumula este número con el siguiente. Súmalo y da la respuesta. Tú ya sabes cuánto es. Ahí está. El siguiente, este número se acumula con este que continúa. Sería 12 más 6. Eso sale 18. Y el último va a ser ahora este 18, se acumula con él y eso sale el número que estás pensando. Ya tenemos el resultado de esa frecuencia absoluta acumulada. Ahora la relativa. Recuerda que la relativa era dividir este número entre el total. 7 entre 23. 0,30 sale. El siguiente será 5 entre 23. Eso sale 0,22. Siguiente 6 entre 23. Eso sale 0,26. 5 entre 23 y sale el número 0,22. Ya tenemos la relativa, frecuencia relativa. Ahora la porcentual. Recuerda nuevamente que eso se encuentra multiplicando por 100. Así que multiplicamos por 100, 30. Multiplicamos por 100 al siguiente, 30. 22 sería en este caso. Por 100 al siguiente, 26. Por 100 al siguiente, 22. Ya tenemos entonces la tabla completa. Y esa era la última pregunta de la encuesta, el lugar donde sucedió la discriminación. Bien, ya tenemos entonces todas las tablas realizadas, 5 tablas en total. Bien, pasemos ahora sí a la pregunta número 6. Dice, leemos y analizamos la información de la tabla de frecuencias. Para ello, nos ayudamos con las siguientes preguntas. Ya con esta vamos prácticamente ya a culminar con este análisis. Dice, ¿qué información podemos obtener de ella? A ver. De las tablas,
Por ejemplo, de la tabla número 1, vemos que acá está la tabla número 1 ya llena, lo he citado para ver. Por ejemplo, podemos decir algo, ¿no? Hay varias cosas que se pueden sacar de acá, pero por ejemplo yo puedo decir, mira los porcentajes. El más alto es 38, 38% es el más grande de todos. ¿Y eso dónde sucedió? En el grupo de edades de 11 a 18, o sea, antes de 18, menores de edad. Entonces yo podría decir, por ejemplo, la información que encontramos es sobre las edades. Una información que puedo mencionar es, por ejemplo, que hay el 38% de encuestados son menores de edad, porque está entre 11 y 18 menores de edad. ¿Ve? Y así puedo sacar más información de esta tabla. Y no solamente de ella, también podemos sacar de las otras tablas. Por ese motivo redacto así. ¿Qué información podemos obtener de las tablas? Hemos obtenido datos sobre las edades. ¿Ve? Por ejemplo, acá lo he puesto, el 38% de los encuestados son menores de edad. ¿Ve? Ese es un dato que acabo de encontrar de la tabla. También hemos encontrado tabla para el género, o sea, el sexo. La cantidad de personas discriminadas, también sabemos eso. ¿Cuál es el motivo de la discriminación? También tenemos una tabla. Y los lugares más frecuentes donde se presentó esa discriminación, también sabemos dónde ha sucedido esto. Entonces, toda esa información es la que podemos obtener de esas tablas de frecuencia. Bien, con eso contestamos la primera pregunta. Ahora, la siguiente. Dice, ¿qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad? Ya, esta información lo tienes que ya indicar de acuerdo a lo que tú encuentres en tu tabla, igual que la anterior, ¿no? Por ejemplo, esto del 38% es de acuerdo a la tabla que yo tengo. Cuando tú construyes tu propia tabla con tus propios valores de tu encuesta, entonces de un momento encuentras otra característica de la edad. Tienes que ver esa situación. Yo encontré esta. Ahora, para esta pregunta también, ¿qué puedes decir de la discriminación de tu comunidad? Dependerá de la tabla. Yo voy a contestar de acuerdo a la tabla que yo tengo. Entonces, para eso vamos a plantear así. Cito la tabla número 3, por ejemplo, donde dice, ¿alguna vez fuiste discriminado? Ahí dice, el sí, 23 personas, porcentaje, 36%. Entonces yo puedo decir, de la tabla número 3 observamos que el 36% de los encuestados han sufrido discriminación, ¿ve? Casi la tercera parte más o menos, ¿no? Entonces han sufrido discriminación en este caso. Eso es lo que puedo decir, por ejemplo, ¿no? De la tabla 3. Ahora vamos a citar, por ejemplo, la tabla 4. En la tabla 4 decía el motivo. O sea, ahora yo puedo decir por qué lo discriminaron. Entonces yo veo que había varias opciones, de los cuales veo que la más saltante ha sido 22%. Eso sucedió en el color de piel. Y también sucedió por la lengua que hablas. Entonces, en esos dos casos ha habido mayor discriminación por esos motivos. Menor discriminación, por ejemplo, ha habido en otros casos que no se mencionan. ¿Ve? Entonces, yo puedo indicar eso. En este caso voy a indicar, por ejemplo, que en la tabla 4 vemos que el motivo más frecuente de discriminación es por el color de piel. ¿Ve? Ese es el que ha tenido bastante porcentaje. Y por la lengua que habla también ahí ha tenido ese mismo porcentaje, que es la lengua originaria, ¿no? Con un 22% de los encuestados. Entonces yo puedo decir cuál fue el motivo por el cual se discrimina con mayor frecuencia. ¿Ve? Entonces eso saco de la tabla 4. También puedo analizar la tabla 5. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que puedo leer de la tabla 5. Puedo observar que en la tabla 5, por ejemplo, veo que el de mayor porcentaje es acá, en el primero. ¿Y eso cuándo es? Lugares públicos. Entonces puedo afirmar que en la tabla 5 muestra que en los lugares públicos se presenta mayor discriminación. En lugares públicos, ve, con un 30%. Y después de los lugares públicos le está siguiendo otro. A ver, ¿quién le sigue? ¿Quién está debajo del 30%? 26%. 22 ya es más bajo. 26 le sigue. Entonces eso sucede en instituciones públicas. Por eso he puesto acá, seguido de las instituciones públicas con un 26%. Entonces la discriminación ocurre, según mi encuesta, mayormente en lugares públicos. Y luego también ocurre en instituciones públicas. En colegio es un poco más bajo, ¿no? Y en otros lugares también, ¿no? Entonces eso es una de las interpretaciones que puedo sacar de acuerdo a la tabla que yo he tenido. De un momento usted con su tabla encuentra que el porcentaje más grande está en otro lugar, de un momento en la escuela, ¿no? O de un momento en otra opción que se haya dado. Entonces eso dependerá de la información que usted recabe con la encuesta que va a realizar a sus 64 participantes. Bien, entonces con eso hemos contestado las preguntas que correspondían. Y esto, como les repito,
Esto va a depender la respuesta de acuerdo a la información que usted haya encontrado. Bien, ahora evaluamos nuestros avances. Competencia, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y aquí te mencionan cómo realizarlo y escribimos acá lo siguiente, ¿no? Dice, identifica la población, muestra y variables en el estudio sobre la discriminación en la comunidad. Sí, he identificado justamente cuál era la muestra, que era 64 personas, la población y todo ello. A quién iba dirigido, esa es la población. Recopilé datos mediante el cuestionario y los organicé en tablas de frecuencia. Sí, yo ya ejecuté mi cuestionario, tú tienes que ejecutarlo, entonces vas a lograr también esta competencia. Leí y analicé la información contenida en las tablas de frecuencia para producir nueva información. Sí, acabamos de leerlo, ¿no? Hemos interpretado inclusive qué significaba y qué cosas he podido deducir. ¿Representé la variación de los datos a través de gráficos y medidas estadísticas? Sí, hemos hecho las medidas estadísticas que correspondían para cada uno de ellos, la frecuencia, frecuencia absoluta, relativa, etc. Leí e interpreté gráficos y medidas estadísticas para producir nueva información. Sí, he leído las medidas estadísticas y de ahí hemos sacado, ¿no? De acuerdo a los valores que nos ha salido, hemos concluido varias cosas sobre la edad, sobre dónde fue justamente el lugar de discriminación y muchas cosas más. Planteé conclusiones sobre la discriminación en la comunidad con base en el análisis e interpretación de la información. Sí, he sacado conclusiones, ¿no? En qué lugares ocurre mayor discriminación, dónde son los lugares con mayor frecuencia, por qué lo discrimina generalmente, por el color de piel, hemos visto. Sí, hemos logrado también esa competencia. Bien, entonces con eso ya daríamos por culminada la actividad correspondiente. Y no olvidarse que vamos a publicar el video de cómo confeccionar un formulario en Google para que usted pueda hacer su encuesta de manera sencilla, enviándolo simplemente por WhatsApp o correo electrónico, y que la persona lo reciba, lo llena, inmediatamente lo envía a usted, y esto va a estar recopilado en un Excel muy ordenado y no va a tener dificultades en poder analizarlo. Bien, entonces no se olvide visitar el canal Matemáticas Tito Fer. Suscríbete y marca la campanita para las notificaciones. Y no te olvides darme un like luego de ver los videos. Nos vemos. Atentos a los siguientes videos.